Muchísimas gracias, Gazka, y a mi amigo Íñigo por esta invitación. Que, bueno, intento... El título está en inglés, no sé por qué. Me recuerda a nuestro amigo Pedro Roldán, que, que habla en inglés en la sociedad española, pero si queréis, no sé, hablamos yo en vasco no sé hablar, pero yo creo en castellano nos podemos... Bueno, yo vamos, os agradezco muchísimo esta invitación y intento... Esto es una reflexión. Yo cuando lo estaba preparando, mi amigo Íñigo me dijo, bueno, habla de lo que quieras, y eso es el peor favor que le puedes hacer a una persona, porque entonces no sabes de qué hablar. Pero esto me ha servido un poco para reordenar mis ideas, por un lado, y luego para darme cuenta de que empiezo a contar batallitas, porque viéndola, eso es una señal peligrosa de que uno va teniendo cierta edad. Pero quería traer un tema que fuese un tema de debate, basado un poco en mi experiencia y mi trabajo personal, y yo espero que esto sirva, voy a intentar ser breve, y que esto sirva para debatir. Entonces, me han preguntado, ¿qué significa realmente el título de la charla? ¿De qué quieres hablar? Bueno, pues quiero hablar de qué se puede hacer con la estimulación cerebral, además de solamente intentar simular las lesiones cerebrales. Entonces, todos sabemos, esto es una foto, la verdad es que podía haber buscado una foto más antigua, pero de cuando estaba con el doctor García March y el profesor Borseta en Valencia, bueno, sí, me formaba en el servicio de mi padre, y entonces hacíamos, antes de hacer una lesión en estereotaxia, se hacía una estimulación para ver cuál es el efecto, como se hace ahora antes de implantar el electrodo, y se hacía una estimulación a alta frecuencia para simular los efectos de la lesión. Y esto es una cosa que sabían casi todos los neurocirujanos, que la estimulación a alta frecuencia tiene un efecto parecido a la estimulación, y alguien, y se le da crédito al profesor Benavid, pero quizá en algún sitio se empezó a hacer esto antes, se utilizó el implante de estimuladores y de generadores con electrodos a alta frecuencia para simular los efectos de la lesión. Esto se hacía en estimulación para el dolor mucho tiempo antes de la estimulación para el Parkinson. Pero en el fondo, lo que estamos haciendo ahora, la mayor parte de las veces, es intentar simular. De hecho, ayer la doctora Cristina Torres habló de cómo convertir estimulaciones cerebrales en lesiones. Es decir, lo que estamos persiguiendo la mayoría de las veces es hacer lesiones funcionales. Es decir, y esto es menos mal que estoy hablando en castellano, porque esto en inglés no se entiende. O sea, en vez de... es el chiste de susto o muerte, ¿no? ¿Qué prefieres, susto o muerte? O sea, en vez de matar a las neuronas, las estamos asustando. Pero el problema de asustar a las neuronas es, primero, que cuesta muchísimo más que hacer una lesión. En concreto, aproximadamente 23.000 euros. Vamos, esta cifra no es oficial, vamos. Pero además se asocia a una serie de complicaciones quirúrgicas, que todos sabemos, son bajas gracias a Dios, pero existen, a una serie de revisiones de los generadores, a una serie de controles que estamos muy... o sea, vamos a poder defender muy poco frente a nuevas formas de hacer lesiones, bueno, nuevas, no tan nuevas como la radiocirugía estereotáctica, pero ahora la aparición del HIFU, de las lesiones con ultrasonidos a alta frecuencia, a alta intensidad, perdón, incluso a baja intensidad, que también van a aparecer, van a ser una seria competencia. Entonces, para la estimulación cerebral profunda. Entonces, yo quería llamar la atención sobre otras formas en las que podemos utilizar la estimulación cerebral profunda, que no van a ser reproducir las lesiones que se pueden hacer de otra forma, de una forma mucho más fácil. Y entonces voy a hablar de, cómo la estimulación puede adaptarse a los volúmenes, a los blancos, cómo la estimulación puede adaptarse a la estimulación de redes en el cerebro,
Voy a hablar de cómo utilizar la estimulación cerebral en relación con los sensores de biomarcadores eléctricos. Esto vendrá en la forma de los circuitos cerrados de estimulación, el closed loop. Hablaremos un poco de otras formas de estimulación que puede ser aumentativa o puede ser una lesión o la estimulación en forma de marcapasos. Hablaremos un poco de plasticidad, porque tenemos que hablar de plasticidad y esto yo creo que en el futuro de la estimulación tendrá mucho que ver. Y luego algo de ingeniería tisular y la relación con la interface cerebro-máquina, aunque mañana esto se va a cubrir de una forma mucho más extensa. Entonces, ¿qué ventaja tiene la estimulación cerebral actualmente? Pues tenemos nuevos instrumentos para hacer una estimulación que no sea la estimulación en forma de volumen esférico, y uno de ellos es la aparición de los electrodos direccionales. La estimulación direccional permite adaptar el volumen de activación tisular, y ahora hablaremos de esto, a la diana más efectiva, y reducir de esta manera la ventana terapéutica. Entonces, ahora tenemos electrodos direccionales que sirven un poco para escaparse de la mala colocación del electrodo, para poder evitar efectos secundarios, pero muy próximamente vamos a tener formas de crear volúmenes mucho más complejos, porque aparecen electrodos segmentados con muchísima más capacidad de estimulación selectiva, incluso con capacidad para sombrear y para generar contornos de la misma manera que hace la radiocirugía, es decir, crear volúmenes de estimulación con geometrías complejas. La segunda cosa que puede hacer la estimulación es adaptarse a un tipo de estimulación basada en la interacción con las redes neuronales. ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, hay mucho debate sobre si es mejor hacer el implante con el paciente despierto, dormido. Parece ser que la estimulación con el paciente dormido tiene los mismos resultados que la estimulación con el paciente despierto, pero no mejores. Sigue habiendo una cantidad importante de efectos secundarios y un número de pacientes que no mejoran con la estimulación. Y en parte puede tener relación con el hecho de que pensamos que la diana para la enfermedad de Parkinson es el núcleo subtalámico, punto. Es decir, no tenemos en cuenta que el núcleo subtalámico tiene una estructura y tiene una subdivisión en distintas áreas funcionales, como veis en la diapositiva, que le hacen pertenecer a una serie de circuitos que tienen distintas funciones en el cerebro. Es decir, hay una parte del núcleo subtalámico que tiene relación con el sistema motor, que es la parte más dorsomedial, que es, digamos, la diana para la estimulación en enfermedad de Parkinson, pero hay otros circuitos que tienen, digamos, como estación intermedia al núcleo subtalámico, y que pueden dar lugar a efectos secundarios, porque lo que estimulamos no son volúmenes esféricos, sino son volúmenes geométricamente complejos. Entonces, uno de los campos en los que hemos investigado junto con Josué Avecillas, que es un neurocirujano que se ha formado conmigo, ahora está en Estados Unidos, ha sido el ver si se puede explicar el efecto de la estimulación y la aparición de efectos secundarios mediante la interacción entre los volúmenes de activación tisular y las redes que se pueden estudiar mediante tractografía. Entonces, esto es un esquema del estudio, es decir, se puede obtener una proyección tractográfica y una subdivisión del núcleo subtalámico en relación a sus proyecciones desde la corteza, y se puede estudiar qué relación hay entre el volumen de activación tisular y estas distintas zonas de activación. Esto es un ejemplo, es decir, en rojo tendríamos el volumen de activación tisular, en blanco tenemos las fibras del fascículo hiperdirecto que llegan al núcleo subtalámico y que definen la parte motora del núcleo.
como resumen general, podríamos decir, como conclusión de estos trabajos, que si nosotros tenemos el núcleo subtalámico con estas distintas subdivisiones y colocamos un electrodo en la parte más dorsomedial, tenemos una serie de efectos clínicos que se pueden explicar. Esto sería el volumen de activación, o sea, el volumen que está interactuando con el núcleo subtalámico. Podríamos explicar los efectos clínicos por la interacción con la parte motora del núcleo, pero los efectos secundarios se pueden explicar por la interacción con la parte asociativa del núcleo. Y hay otra serie de efectos secundarios que tienen relación con la estimulación fuera del núcleo. Es decir, que tenemos la posibilidad con la estimulación, digamos, geométricamente compleja, de adaptarnos al volumen que nos interesa y evitar las zonas del núcleo subtalámico y sus alrededores que no nos interesa estimular. Pero no solamente eso, dentro de la parte motora del núcleo y en sus contornos, distintas zonas de estimulación actúan sobre distintos síntomas de la enfermedad. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta no solamente las proyecciones de la corteza sobre el núcleo subtalámico, sino también los fascículos que rodean al núcleo, como por ejemplo la vía nigrofugal o la vía pálido-fugal, que están en el contorno del núcleo subtalámico, y estudiamos cuál es el efecto de la estimulación del volumen de activación real y la relación con los efectos clínicos y los efectos secundarios, podemos definir un área que explica mejor la mejoría en la rigidez, que está localizada en una parte más dorso-medial, que es la parte que controla el temblor. Y hay otra zona distinta, que es la que controla la bradiquinesia. Y nosotros podemos cambiar la geometría del volumen de estimulación para adaptarnos a las necesidades concretas de los síntomas de cada paciente. Y esto es una forma de hacer medicina personalizada que es mucho más fácil hacer con sistemas de estimulación adaptativos y menos con sistemas de lesión en los cuales una lesión pues ya, digamos, es irreversible, ya no se puede volver a reconformar. Incluso otra parte que nos ha interesado para investigar otro aspecto ha sido en las enfermedades psiquiátricas. En las enfermedades psiquiátricas no tenemos un acceso a los síntomas tan inmediato como las enfermedades de los trastornos de movimiento, pero tenemos instrumentos de imagen funcional que nos permiten definir zonas del cerebro que se activan con distintos síntomas. Entonces, por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, lo que hemos visto es que si siempre estimulamos en el mismo núcleo, la efectividad clínica no supera el 50% del criterio de curación. Porque en el trastorno obsesivo-compulsivo, según el síntoma predominante del paciente, hay zonas óptimas de estimulación a lo largo de todo el circuito. Nosotros hemos estudiado el núcleo, el estriado, pero a lo largo de todo el circuito fronto-subcortical. Si nosotros hacemos una resonancia magnética a un paciente y le enseñamos fotografías relacionadas con su propia obsesión, se activan distintas zonas de la corteza en función del contenido de sus síntomas. Y, por tanto, nosotros podemos adaptar la estimulación a las necesidades sintomáticas de cada paciente. ¿Qué más se puede hacer con la estimulación, con los electrodos? Ahora vamos a hablar un poco, no ya de la estimulación, sino capacidad que tienen los electrodos de detectar actividad dentro del cerebro, cosa que no se puede hacer cuando se están haciendo lesiones. Entonces, el hecho, por ejemplo, nosotros podemos registrar, y no voy a hablar de los circuitos de estimulación cerrada, porque no tengo experiencia en esto, pero es una cosa que vendrá, pero podemos hacer registro de la actividad cerebral y si utilizamos electrodos segmentados podemos hacer un registro segmentado, es decir, un registro direccional de la actividad cerebral. Y en este caso, esto es un trabajo que ha realizado sobre todo Carla Fernández y presentará un trabajo, supongo, esta tarde o mañana, donde detallará un poquito más los resultados. Se puede detectar la actividad
de la banda beta, que es digamos un biomarcador de la actividad patológica en los trastornos de movimiento, y decidir qué parte del electrodo, qué segmento del electrodo está registrando más actividad beta, de manera que se podría adaptar la estimulación específicamente a dicha señal y, por tanto, mejorar la relación entre, o sea, la ventana terapéutica, ¿no? la relación entre la efectividad y los efectos secundarios. ¿Qué más se puede hacer con la estimulación? Pues se puede hacer una estimulación no disruptiva, es decir, una estimulación aumentativa. Y esto, el ejemplo clásico, o sea, el ejemplo más conocido es el de la estimulación para la enfermedad de Alzheimer. Estos son los resultados del trabajo, del estudio multicéntrico de Andrés Lozano, en el que se ve que la estimulación para la enfermedad de Alzheimer, aunque no tiene unos resultados espectaculares, pero sí que parece que tiene resultados en un espectro de la población. Pero existen otras posibilidades de estimulación aumentativa. Por ejemplo, la estimulación del núcleo subtalámico, del núcleo, perdón, basal de Meynert, en el caso de la demencia, o algo que se puede hacer con la estimulación con distintos electrodos, que es estimular con distintas frecuencias en distintos núcleos. Este caso es un ejemplo, es un caso que hemos publicado de estimulación en un síndrome de Parkinson-demencia, en el que se puede estimular con el mismo electrodo en el núcleo subtalámico, perdón, en el globo pálido para controlar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y en el núcleo basal de Meynert con distinta frecuencia, una frecuencia mucho menor, para controlar los trastornos cognitivos. También podemos utilizar la estimulación como marcapasos, y esto lo hemos hecho en un caso de esquizofrenia, porque en los modelos animales de esquizofrenia se ve que el núcleo, el área tegmental ventral, que es el aporte dopaminérgico más importante a la corteza prefrontal, en los animales esquizofrénicos se comporta de una manera caótica, y nosotros podemos estimular con una frecuencia baja para hacer que se comporte con el ritmo basal tónico que caracteriza a los animales normales. Y esto lo hemos hecho en un paciente en el que hemos visto que la estimulación de esta manera puede mejorar no solamente los síntomas negativos, que era un poco el objetivo de nuestra estimulación, sino también los síntomas positivos. Al revés, o sea, no solamente los positivos, que era el objetivo, sino también síntomas negativos. ¿Qué más podemos hacer con la estimulación? Podemos inducir plasticidad, y en esto tenemos experiencia en estimulación para inducción de plasticidad en áreas corticales que están relacionadas, que están incluidas en el interior de tumores cerebrales de bajo grado, en el que con una resección parcial, por el hecho de contener áreas funcionales, nos hizo plantear la posibilidad de estimular de forma inhibitoria esas áreas funcionales, colocando unos electrodos corticales de manera simultánea a la rehabilitación. Y esto nos permite, en este caso, veis que este es un caso de un paciente que tenía el área motora del lenguaje, o sea, la actividad motora del lenguaje en el interior del tumor, que veis que está en el lado izquierdo, es decir, el lado derecho de la diapositiva. Después de la estimulación asociada con la prehabilitación, el lado contrario del cerebro puede hacerse cargo de esa función. Esto no es un efecto directo de la estimulación, o la estimulación, digamos, es cómplice, pero se puede hacer de manera mucho más compleja, utilizando una capacidad que tiene el cerebro, que es la capacidad de sinaptogénesis con la estimulación asociativa. Este es un principio que se conoce desde Hebb, de hace mucho tiempo, pero permite hacer estimulación apareada que permite la sinaptogénesis, y aunque voy un poco rápido, me queda poco tiempo, aunque se ha intentado hacer esto en situaciones, en casos, por ejemplo, de pérdida motora secundaria a trastornos isquémicos, y no se ha obtenido resultados clínicos por el momento, pero seguro que esto aparecerá próximamente. Y por último, se puede utilizar la estimulación para integrar tejido biológico o tejido
robótico en el interior del cerebro. Nosotros hemos estado planteando este problema utilizando biohíbridos de biomateriales con células para regenerar tejido neural. Estamos convencidos de que la estimulación de estos tejidos va a permitir su integración, pero mañana os hablarán del uso de la estimulación para la interacción con material prostésico robótico y, por tanto, no me voy a detener en esto. Entonces, para resumir, y me quedan 4 segundos, lo que se puede hacer con la estimulación son estas 6 cosas que os he contado, que está abierto a debate, por supuesto, y que creo que es la manera en la que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos de estimulación y no solamente dedicarnos a simular lo que hace la lesión en el cerebro. Muchas gracias.